¿Qué tal? Buenos días, nuestros seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia. Estamos comenzando la semana y lo prometido es deuda. Ahorita aquí me encuentro con la licenciada Gabriela Hernández, quien es especialista en la materia de derecho laboral, así también como en materia familiar. Y bueno, pues ahorita vamos a dar comienzo con una plática, no tanto una entrevista, sino una plática sobre el derecho que tienen los trabajadores al tener un despido injustificado. Veo que nos han seguido bastantes personas, han estado muy dudosos sobre cuestiones que se han planteado en esta materia y pues bueno, ahorita tenemos el privilegio de contar con una especialista en el rubro y por esa circunstancia pues aquí le doy la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, Gaby. Pues aquí tenemos a nuestros seguidores quienes ahorita están al pendiente, espero que ya se estén conectando. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta plática, Gaby, sobre este tema tan interesante que siempre nos han pedido consultas al respecto y que imagino tú has tenido mucho en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo ves que ahorita con este tema del despido injustificado? Así es, Edgar. Primeramente, muchas gracias por invitarme a tu página. Como parte del despacho, sé que siempre andamos muy ocupados, sé que eres un hombre muy ocupado, pero la cultura jurídica pues es algo muy importante y que hay que estar día con día haciendo aportaciones en todas las materias. Como bien lo dices, me especializo en la materia laboral y creo que siempre hay muchas dudas en relación a qué derechos tenemos o tienen los trabajadores cuando son despedidos de manera injustificada. Primeramente, bueno, me gustaría comentarles qué puede hacer una persona cuando es despedido injustificadamente. Bueno, pues hay dos acciones que la ley le permite, que puede ser solicitar una indemnización o solicitar la reinstalación a su trabajo. Bueno, perdón, Gaby, vamos a empezar para que ahora sí, como nos están siguiendo, hay personas que no son versadas también en el tema jurídico. Para empezar, muchos nos cuestionan sobre cuándo se da una relación de trabajo. ¿Es necesario un contrato de trabajo para que se puedan exigir las prestaciones que están señalando? ¿O qué nos dice la ley al respecto? ¿Cómo se puede considerar a una persona que es trabajadora para que pueda tener acceso a todos esos derechos que nos marca la ley? Sí, mira, no es necesario tener un contrato por escrito, porque existen también los contratos verbales. Lo que necesitamos, bueno, es que exista una relación de subordinación, un pago de salario y una fijación de un horario para que exista una relación de trabajo entre un patrón y un trabajador. Entonces, dándose estos tres puntos que son subordinación, pago de salarios y establecimiento de horarios, existe una relación de trabajo sin necesidad de que exista un contrato por escrito. Si tenemos el contrato por escrito es muchísimo mejor, porque de ese contrato por escrito se va a desmenuzar cuáles son los derechos que tiene esa persona como trabajador de ese patrón. Sin embargo, si no existe ese contrato por escrito, el hecho de que una persona preste sus servicios subordinados a otra y ésta le pague y le fije un horario, entonces con esos sencillos puntos también esta persona está protegida por la ley. Si no se tuviera entonces un contrato, ¿cómo se acredita la relación de trabajo? ¿O cómo podría un trabajador decir que es trabajador si no tuviera ese contrato? Hay dos situaciones particulares. Hay una donde los trabajadores llegan con un patrón, llámese persona física o llámese persona moral, una empresa o una persona común y corriente. Y bueno, si el trabajador no tiene contrato de trabajo firmado, pero se le paga un salario, se le paga de manera semanal, de manera quincenal o de manera mensual a través de un pago de tarjeta, por ejemplo, a través de un recibo de nómina. Entonces, e incluso hay veces que no les dan contrato de trabajo por escrito, pero los inscriben en el Seguro Social. Entonces, en ese momento, bueno, esa persona está protegida por la ley. Del lado contrario, en la parte oscura, cuando un trabajador no tiene contrato, no tiene recibos de nómina, no tiene una protección de la seguridad social, una inscripción en el Seguro Social, entonces ahí ese trabajador sí se encuentra desprotegido por la ley. La ley no lo protege y aun cuando sí tiene el derecho de presentarse a la Junta y hacer su demanda por despido injustificado, está en una gran desventaja, porque el patrón puede presentarse a juicio y decir: yo desconozco a esta persona como trabajador. ¿Por qué? Porque ese trabajador no tiene los elementos mínimos y necesarios para acreditarse como tal.
como bien lo digo, no es necesario el contrato, pero sí es necesario que exista la emisión de recibos de nómina o la inscripción del seguro social o la transferencia bancaria o el depósito bancario que lo acredita él como trabajador. O sea, se necesitan varios elementos para poder reforzar esa relación de trabajo que en un momento dado la persona no determine que está prestando un servicio personal. Así es. Muy bien, Gaby. Y bueno, y en este caso, bueno, ¿qué se entiende por despido? ¿Qué es un despido injustificado para que lo sepan las personas? Porque sabemos que pues, el despido puede ser justificado como puede ser injustificado. ¿Cuándo se considera que es injustificado el despido? Es injustificado cuando el trabajador está desarrollando sus actividades de manera normal, habitual y de manera sorpresiva. El patrón le informa, generalmente es de manera verbal, a través de algún representante, le informa que ya no prestará sus servicios para la empresa, o hay incluso patrones que dicen, saben que esta persona ya no la dejen entrar a las instalaciones, entonces ahí se da un despido injustificado, cuando de manera verbal se le dice, sabes que no es necesario tu trabajo ya en esta empresa, o directamente estás despedido, o le inventan una historia de porque hiciste tal o cual situación, ya no eres una persona confiable, entonces estás fuera, o simplemente llega a las instalaciones y el vigilante no le permite la entrada, entonces ahí ya esa persona está siendo despedida injustificadamente. ¿Hay un catálogo en la ley para determinar cuándo es injustificado ese despido? No existe como tal, simplemente cuando no hay una justificación. Hay un catálogo en la ley que dice cuándo el patrón puede despedir justificadamente a un trabajador. Entonces, bueno, cuando el patrón puede despedir justificadamente al trabajador, por decir algunas cuestiones, cuando el trabajador realiza actos de violencia dentro de la empresa en contra de sus compañeros, del patrón o de la propia empresa, cuando al trabajador se le sorprende hurtando, robando materiales de la empresa, cuando el trabajador deja de faltar en 3 ocasiones de manera continua, entre otras muchas. La ley dice, estas son las justificaciones que el patrón tiene para poder despedir a ese trabajador. Sin embargo, hay que tomar algo muy en cuenta. La Ley Federal del Trabajo a la fecha es proteccionista del trabajador y no es tan fácil que un patrón pueda acreditar esos supuestos que la ley dice, aquí tú puedes despedir justificadamente a un trabajador. No es nada fácil para el patrón, no la tiene fácil. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer una acta administrativa en donde se mande llamar al trabajador y se le diga, ¿sabes qué? Por ejemplo, en los casos de las faltas de 3 veces consecutivas, tú trabajador faltaste en 3 ocasiones consecutivas, entonces te voy a rescindir tu relación laboral, voy a dar por terminada justificadamente esta relación laboral y pues en ese entendido no te toca la indemnización que por ley te correspondería. Entonces no es fácil porque el patrón tendría que iniciar una acta administrativa en la cual se den varios supuestos, haya diferentes personas que se les llaman testigos de cargo, testigos de descargo, representante de trabajadores, representante del patrón, testigos de asistencia, en donde todas esas personas, principalmente los testigos de cargo, van a ir a esa acta administrativa y van a decir, el señor fulano fue despedido, no fue despedido, fue rescindido de su relación laboral. ¿Por qué? Porque faltó 3 ocasiones consecutivas, pero adicional a eso debe de existir un registro de entradas y salidas para que además también soporte que efectivamente ese trabajador faltó 3 veces consecutivas. Entonces hay que instrumentar esa acta administrativa, mandar llamar al trabajador para que forme parte de esa acta y que él conozca también y pueda defender sus derechos y él pueda llevar testigos de descargo. Generalmente todo esto lo hace el patrón al vapor, como coloquialmente podríamos decir, siempre cuando va a querer rescindir la relación de trabajo no lo hace tan oportunamente, lo hace al vapor, entonces lo hace mal y de alguna forma el trabajador puede negarse a firmar esa acta, entonces el patrón tiene la oportunidad de ir a la Junta de Conciliación con esa acta y decir, Junta de Conciliación, el trabajador, yo ya le rescindí su relación laboral y no quiso firmarme, no quiso darse por enterado que le estoy rescindiendo, entonces tu Junta de Conciliación, ayúdame a través de un proceso para procesar, a informarle a ese trabajador que está despedido. Entonces, en ese inter, cuando el patrón está haciendo ese procedimiento para procesar,
el trabajador puede presentar su demanda ante la Junta de Conciliación y decirse despedido. Y si el acta administrativa no está bien instrumentada y si el trabajador no fue notificado oportunamente de esa rescisión, entonces esa misma rescisión que hizo el patrón le va a servir al trabajador como una documental pública y con eso basta y sobra para comprobar el despido injustificado. Muy bien. Gaby, pues ya empezamos a recibir ahí algunas cuestiones de nuestros seguidores. Sí. Estoy viendo aquí que nos preguntan, dice, cuando una persona es despedida injustificadamente, por lo que tengo conocimiento, en la ley señala que hay que avisar a la junta de local de ese despido, pero en realidad y en la práctica es mejor no informar esa dependencia. ¿Tú qué le responderías aquí a...? No es necesario. Y lo necesario es presentar la demanda laboral formal, porque bueno, además realmente si vamos a la junta y decimos, oye junta, fíjate que tal persona fue despedido, va a decir, bueno sí, y ¿cuál es tu necesidad de informarme que fue despedido? Y más bien lo que tenemos que hacer es acudir ante un abogado, solicitarle sus servicios para que a través de él podamos iniciar una demanda de despido injustificado y así poder demandar y solicitar el pago de las prestaciones a las cuales tenemos derecho. Muy bien. Gaby, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador a partir de que se considera despedido para poder entablar la demanda de despido injustificado y qué prestaciones podría reclamar en esa demanda? Son 60 días naturales los que tiene el trabajador para poder hacer uso del derecho que la ley le da para demandar la acción que pretenda. Y bueno, las prestaciones a las cuales tiene derecho es, en el caso de pedir, vuelvo al inicio, un trabajador que es despedido puede pedir o reinstalación o indemnización. La reinstalación conlleva en que está solicitando ser reinstalado de nueva cuenta en ese puesto del cual a él lo quitaron, del cual él fue despedido de manera injustificada. Entonces, en el caso de reinstalación, bueno, pedimos la reinstalación a su trabajo, más las partes proporcionales de sus prestaciones, que son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Si el trabajador ya cumplió un año completo para solicitar el completo de esas prestaciones, bueno, será el completo. Si lo despidieron a 3 meses, 4 meses, 6 meses, entonces serán las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. En el caso de los trabajadores que tienen 15 años de servicios cumplidos al servicio de ese patrón, pueden solicitar la prima de antigüedad, que son 12 días por año. En el caso de indemnización, ahí como no solicitamos la reinstalación, solicitamos 3 meses de indemnización constitucional. Son solamente 3 meses, no son 3 meses por año, únicamente son 3 meses por indemnización, más vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, dependiendo del supuesto, sea parte completa o sea parte proporcional. Y de igual forma, si el trabajador cumplió 15 años de servicio al servicio del mismo patrón, entonces estará pidiendo la prima de antigüedad, que son 12 días por año. Ok. Fíjate que también una de las cuestiones que nos han realizado es que a veces no necesariamente dice una persona, ya me están acosando en mi trabajo, ya quiero dejar de trabajar porque en realidad me presionan, no están cumpliéndome, quiero renunciar. ¿A qué tengo derecho si renuncio? ¿Es lo mismo, o tienen los mismos derechos cuando se renuncia a un trabajo, o es igual cuando se despide? ¿O ahí cuál es la diferencia, Gaby? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? No son los mismos derechos, efectivamente, cambia la perspectiva cuando un trabajador renuncia de manera voluntaria porque efectivamente encontró un nuevo empleo, por cuestiones de salud o por cuestiones de acoso laboral. Entonces, si renuncia, únicamente tendrá derecho al pago de sus partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Y bueno, y en su caso, si terminó la quincena, bueno, tendrían que pagarle esos salarios devengados, los salarios que ya laboró y que no le han sido cubiertos. Y si tuviera, por ejemplo, en el caso de empresas que manejan fondos de ahorro, caja de ahorro, se le entregaría esa parte que le corresponde. Eso es en el caso de renuncia. En el caso de despido injustificado, ahí sí tiene opción a solicitar la indemnización de 3 meses, que sería como el plus, el extra. Los 3 meses más sus partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad si le corresponde, los salarios devengados,
pago o la entrega de su caja de ahorro, fondo de ahorro, y adicional, que es un punto que se me olvidó, en cualquiera de los casos de reinstalación o indemnización se solicita el pago de los salarios caídos. Actualmente la ley solamente acepta o admite que sean pagados salarios caídos hasta por un año después del despido. No es como la ley anterior, que los salarios caídos se iban hasta el infinito, ¿no? Los salarios caídos eran hasta la fecha de un año, a partir de que el trabajador se dijo despedido hasta un año después. Sí, bueno, y también otra cuestión, Gaby, también para que les dejemos en claro a nuestro público que nos está siguiendo. No, me imagino que no han de ser los mismos derechos, o acaso sí se pueden reclamar las mismas prestaciones cuando se da por rescindido un contrato de trabajo por parte del patrón o terminación del contrato de trabajo. ¿Cuáles ahí serían las diferencias, o tú qué opinas al respecto de esa circunstancia? Sí, efectivamente, también cuando se da una rescisión de la relación laboral, en efecto, igual es como la de renuncia, únicamente el trabajador tiene derecho a las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y en el caso de los trabajadores que tienen 15 años cumplidos o más de servicios para el mismo patrón, tienen derecho a prima de antigüedad, pero no tienen derecho ni al pago de salarios caídos ni al pago de indemnización constitucional. En el caso de los patrones, cuando dan por terminada una relación de trabajo porque tal vez ya se agotó la cuestión económica de la empresa, o cae en alguna circunstancia la empresa puede ser que en quiebra, de que ya no pueda continuar con la producción que tenía, ahí, ¿qué pasa con los trabajadores, Gaby? ¿Qué es lo que luego a veces nos cuestionan? De que la empresa, o la empresa se da por terminado su objeto, ya está en liquidación, y dice, ¿y nosotros como trabajadores qué hacemos ahí al respecto? ¿Tú qué nos puedes decir ahí, Gaby? Sí, la ley, protege a sus trabajadores, pero muy desafortunadamente la práctica es completamente diferente. En efecto, cuando un trabajador está en esa situación, que su patrón está en quiebra, que su patrón está en liquidación, entonces lo recomendable es tratar de llegar a un convenio con ese patrón, de sabes que ya me di cuenta que la empresa está en quiebra, que la empresa está en liquidación, entonces vamos a llegar a un convenio en el cual no terminen lesionados mis derechos y podamos llegar a un convenio económico, porque la ley lo que diría es, bueno, a ver, si esta empresa está en quiebra, está en liquidación, a mí ley no me interesa, los derechos de los trabajadores son prioritarios a todo lo demás, e incluso los créditos de los trabajadores son prioritarios a todo lo demás. Entonces, la ley dice, bueno, si está en esa situación la empresa, el trabajador tiene todo el derecho de pedir su indemnización, sus vacaciones, prima vacacional, todo como si fuera un despido injustificado. Sin embargo, si vemos que la empresa no da para pagar el completo de lo que el trabajador merecería porque está siendo desechado, está siendo despedido al final del día, entonces lo que yo recomiendo es acercarse al patrón y tratar de llegar a convenios. ¿Por qué? Porque podemos irnos a la Junta a demandar, y en el inter de la demanda desafortunadamente no hay embargos precautorios que podamos hacer para asegurar ese pago del trabajador. Entonces, en lo que tardamos en llevar el juicio, probablemente la empresa ya quedó en ceros, quedó fulminada, quedó desaparecida, ¿y a quién le vamos a cobrar? Entonces, es una desventaja total de los trabajadores. Por eso la recomendación sería mejor tratar de llegar a un convenio, un arreglo conciliatorio con el patrón. Aquí también algo que nos cuestionan mucho, Gaby, es que a veces hay empresas pues que cambian, ya sea de denominación o de razón social, y luego dicen los trabajadores, pues es que pierdo toda mi antigüedad o todos mis derechos que yo venía realizando, y resulta que porque se cambia, o se fusionan las empresas y también pues luego a veces los trabajadores son liquidados. ¿Hay qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que tienen derecho esos trabajadores cuando suceden estas circunstancias? Sí, la ley exige que cuando efectivamente, si un patrón va a cambiar de denominación, va a cambiar de razón social, lo que tendría que hacer es, o se va a fusionar, la empresa que deja de existir, por así decirlo, tendría que hacer un convenio de sustitución patronal con el nuevo patrón. Eso es lo que tendría que hacer legalmente, de bueno, yo ya no puedo con la carga de estos trabajadores, o yo voy a desaparecer, le voy a vender la empresa a otros nuevos socios,
Entonces tendría que hacer un convenio de sustitución patronal y a través de ese convenio la nueva empresa tendría que absorber las cargas de esos trabajadores, la carga de la relación laboral y la carga de las liquidaciones para los trabajadores que probablemente no quieran continuar con ese nuevo patrón. Eso es lo que tendría que hacer, tendría que hacerse. Muchas empresas sí lo hacen. Yo represento patrones y represento trabajadores por igual, y eso es lo que hacemos o hemos hecho con las empresas que nosotros asesoramos. Hacemos las sustituciones patronales y esos trabajadores no pierden ningún derecho porque pasan bajo el manto de la nueva empresa, pero sí tiene que haber un convenio de sustitución patronal por escrito, y eso sí, por escrito les tendrían que presentar un documento a los trabajadores de, a ver, ahora ya no es esta empresa, es esta otra, pero yo absorbí tu relación y absorbo tu carga con tu antigüedad. Sin embargo, a la fecha muchas empresas se conducen de manera diferente y sin avisarle a los trabajadores, de un día para otro cambian de razón social, y los trabajadores a veces ni cuenta se dan, ¿no? Entonces ya se dan cuenta hasta cuando ya los despidieron o ya los dieron de baja en el seguro. Entonces desgraciadamente ahí sí es una cuestión desafortunada para ellos, pero sí puede demandarse ante la Junta a ambos patrones. O sea, a ambos patrones se les manda llamar para que sean responsables de manera solidaria, y ya el patrón tendrá que defenderse de la manera que sea para decir, no, bueno, es que yo no soy su patrón, o sí soy su patrón, o quién absorbe la relación laboral, pero para no dejarlos en estado de indefensión, demandar a los dos patrones por igual para que la responsabilidad sea solidaria. Perfecto. Esto me lleva a otro tema, ahorita que estás mencionando de la sustitución patronal. Ya ves que ahorita se está dando mucho eso de los sourcing, de los intermediarios. Resulta que te contrata una empresa para que tú labores, pero esta a su vez te va a llevar a otro trabajo, a otra empresa que requiere tus servicios. Ahí, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la obligación directa con el trabajador, o qué es lo que tienen derecho los trabajadores al presentarse a esta circunstancia? Sí, esta es una mala práctica que ha tenido muchísimo auge en nuestro país, porque efectivamente anteriormente tú te contratabas por una empresa y esa empresa era quien tutelaba las obligaciones de tus derechos laborales. Entonces ahora a alguien se le ocurrió inventar esa figura jurídica para dejar en estado de indefensión a los trabajadores. Entonces, en efecto, por ejemplo, una empresa grande, para no tener carga de relaciones laborales ni de situaciones fiscales con el IMSS, lo que hace es subcontratar a un outsourcing más pequeño que le va a proveer le va a administrar ese servicio de prestación de personal. Entonces, lo que va a pasar es quien tiene la carga laboral es el outsourcing. El outsourcing es quien tiene la carga de la relación de trabajo, es quien es realmente quien es el patrón, quien hace las aportaciones ante el IMSS, quien hace el pago de las cuotas obrero-patronales, es el outsourcing. Sin embargo, igual que en el caso de la sustitución procesal, cuando llegamos a un juicio de esta índole, lo que hacemos es mandar llamar y demandar por igual, tanto al outsourcing como al patrón, porque la ley dice, bueno, finalmente, aunque tu empresa grande utilizas los servicios subordinados del personal que te administra o que te presta esta empresa outsourcing, entonces como tú te beneficias finalmente de los servicios de este trabajador, también tienes obligación con él de responderle por su situación laboral. Entonces los demandamos a los dos. ¿Para qué? Para que igual los dos sean obligados solidarios y de manera solitaria y mancomunada le respondan a ese trabajador. Además, actualmente, bueno, hubo unas reformas incluso en la ley del IMSS, y lo que el IMSS dice, bueno, a ver, si una empresa grande transnacional viene y me dice, o una empresa chiquita, un outsourcing viene y me dice, yo soy prestadora de administración de servicios de personal. Entonces, la obligación de ese outsourcing es informarle al IMSS a qué empresas le va a prestar el servicio para hacer una liga de, bueno, entonces tu empresa grande no te vas a librar de esa responsabilidad porque este outsourcing ya me informó que él te está proveyendo el personal. Entonces eso nos ayuda un poco más
para afianzar la demanda en contra de estas dos empresas. Gaby, tenemos muchas preguntas que nos están haciendo aquí, de verdad, es un tema muy interesante, sí. Veo que a muchos les interesa esto, sí. Y la verdad que es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias. Voy a darte, si todavía es posible, vamos a dar contestación. Mira, nos escribe aquí José Pacheco, dice, cuando se demanda indemnización por muerte del trabajador por riesgo de trabajo, ¿qué salario se toma en cuenta para el pago que él tenía al momento del riesgo o al momento de resolver el asunto en laudo? El salario que se toma en consideración es algo, el IMSS hace una operación aritmética de tomar en consideración el salario de los últimos 5 años que ese trabajador vino percibiendo, y el IMSS tiene una tabla a través de la cual hace esa operación aritmética de qué salario ha tenido ese trabajador, porque no le toman en consideración el último salario, sino el salario que ha tenido durante los últimos 5 años, que es igual de las personas que se van a jubilar o a pensionar. Entonces, esa tabla, bueno, la tiene el IMSS, ahorita por el momento no la tengo a la mano, pero si tenemos oportunidad de una nueva reunión, claro que sí, podría traer e incluso hacer un ejercicio aquí para que pudieran saber cómo se hace esa operación aritmética, pero el IMSS es el que determina, pero conforme al salario de los últimos 5 años que trabajó esa persona. Probablemente no tuvo 5 años laborando, entonces bueno, durante el tiempo que haya tenido laborando esa persona y que el IMSS tenga registrado en los salarios. En este momento no tengo la operación aritmética, sin embargo, si tenemos una posterior reunión, traemos un ejercicio y se los comparto para que todos aquellos que tienen esa situación pues sepan cómo hacerlo. Muy bien, Gaby. Mira, la licenciada Erika Adame nos dice, a la fecha todavía existen contratos cada 28 días y hacer descansar al trabajador una semana o unos cuantos días y hacer contrato determinado por otros 28 días, o sea... No son malas prácticas, volvemos a lo mismo. Existen contratos a la fecha, contratos de prueba y contratos de capacitación. Esos contratos la ley nos permite que los hagamos por 28 o 30 días. Entonces, por ejemplo, un contrato a prueba, hacemos un contrato a prueba de 28 a 30 días. Entonces, ese trabajador se le tiene que avisar de, este es un contrato a prueba. Si tú reúnes las aptitudes que necesitamos para tu puesto, entonces vas a conservar tu empleo. Si no las reúnes, el contrato termina y termina la relación laboral en ese momento. Y es posible que ese contrato a prueba se prolongue en el tiempo hasta en 3 ocasiones, podríamos decir hasta 3 meses. Se hace un contrato por 28 o 30 días, se corta el contrato, vemos las aptitudes del trabajador, no estamos satisfechos, podemos hacerle otro contrato y otro, hasta 3 veces consecutivas. Después de esa tercera vez, si se le sigue con la misma dinámica, realmente ese contrato ya es un contrato por tiempo indeterminado. En muchas empresas lo utilizan así porque es una cuestión psicológica de decirle a la gente de, hey, tú estás por contratos de cada 28 días, por tiempo determinado. Sin embargo, la ley no protege esas situaciones. Si se pasa de 3 meses la contratación de esa forma, ese contrato ya es por tiempo indeterminado. Y los contratos por tiempo determinado, muchas empresas los usan a diestra y siniestra sin saber cuál es el objetivo del tiempo determinado. El tiempo determinado es un contrato por tiempo u obra determinada para casos específicos. Cuando la materia de trabajo solamente va a durar durante un tiempo. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil es el de las constructoras. Una constructora contrata a sus empleados por tiempo determinado válidamente porque esa construcción va a durar solamente un espacio de tiempo. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, es que la construcción de este edificio va a durar 3 meses, le hago a mis trabajadores un contrato por el tiempo que va a durar esa materia de trabajo, que es la construcción. Entonces, se agota la construcción en 3 meses, se entrega el edificio, no hay materia de trabajo y ahí es válido que exista un contrato por tiempo determinado. De otra índole, no proceden esos contratos por tiempo determinado y la ley los considera nulos. No, pues muy bien. No, se ve que eres especialista en el rubro, mi querida Gaby. De verdad hemos tenido ahorita estamos teniendo muchos seguidores que están aquí en la página, que nos están siguiendo.
Nos están haciendo muchas preguntas, algunas ya se les dio contestación con la exposición. Les pedimos que en un momento dado el video se va a quedar en la página, la revisen por favor, porque no podemos estar ahorita regresándonos con los temas. Ya algunas cuestiones, estoy aquí revisando algunas preguntas y les estoy dando una clasificación porque algunas ya fueron contestadas previamente a la entrevista, pero sí tenemos muchas personas que nos están siguiendo, te mandan felicitaciones, que eres una experta en la materia, que se ve. Y entonces te mandan muchos saludos. Y bueno, aquí ahora yo es una pregunta que te hago personalmente, Gaby. Ahorita que están mencionando de los contratos a prueba, hemos escuchado esos contratos a 3 meses también. ¿Tiene que ver con estos contratos a prueba que tú estás mencionando? ¿O cuál es lo que trajo con esto la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que fue muy criticada en su momento cuando se estableció estos contratos a 3 meses? Sí, efectivamente, porque son los contratos de prueba o los contratos de capacitación. Anteriormente la ley nada más nos establecía hay contratos por tiempo determinado y contratos por tiempo indeterminado. Actualmente la ley adicional a contrato por tiempo determinado u obra determinada y tiempo indeterminado nos da los contratos a prueba o los contratos para capacitación, porque también igual hay empresas que para cubrir un puesto temporal probablemente traen a alguien y dicen, bueno, te voy a capacitar para este puesto. También si al final del día, después de esos 3 meses, ese trabajador reúne las aptitudes que nosotros queremos porque quedó bien capacitado, es un buen elemento para nuestra empresa y lo contratamos. Pero si vemos que no reúne las aptitudes, bueno, entonces le damos por terminado su contrato y pues probablemente traemos a alguien más a capacitar. Algo muy importante que no debe quedar al aire es que aunque los contratos sean a prueba, por tiempo determinado o por capacitación, en el momento que esos contratos terminen, el patrón tendrá que pagarles única y exclusivamente sus partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Así haya sido por los 3 meses, tiene la obligación de cubrirle esas partes proporcionales, porque es un derecho que el trabajador generó por el hecho de prestarle sus servicios. Perfecto. Bueno, Gaby, tenemos muchas preguntas. Yo creo que en un momento, pues como bien dices, vamos a tener que invitarte de nueva cuenta a otra transmisión. Esto de verdad que es un tema muy interesante, y más ahorita en la actualidad que se está prestando a estas situaciones que se están dando de cuestión económica. Mucha gente tiene dudas al respecto de cómo defenderse. Hablamos de que ahorita dicen que el capitalismo es voraz, que los trabajadores no saben ni cómo conducirse ni ante quién. Y bueno, Gaby, otra pregunta que nos hacen, dice, un juicio laboral por despido injustificado, ¿cuánto tiempo se tarda? O pueden, otra pregunta es, ¿pueden trabajar o buscar otro trabajo ese trabajador mientras está llevando también su juicio, o definitivamente tiene que esperarse hasta que se dicte el laudo correspondiente? Sí, primero contestamos la más sencilla, que es, sí pueden trabajar. Los trabajadores que han sido despedidos y que están en un proceso de un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje con sus anteriores patrones, sí puede seguir trabajando válidamente, porque al final del día necesita llevar el sustento a su casa y para él mismo, ¿no? Entonces sí puede seguir trabajando sin ningún problema mientras está llevándose a cabo su juicio. Obviamente tendrá que presentarse a la Junta en las ocasiones que el abogado le indique que tiene que presentarse, porque es necesaria su presencia. La otra parte, que es la que a muchos trabajadores pues sí les causa un poquito de acidez, es el juicio laboral. No es un juicio corto, es un juicio largo. La reforma laboral se hizo con la idea, la reforma de la ley laboral se hizo con la idea de que los juicios se acortaran, y por eso dijo, bueno, pues que el juicio sea corto, que sea en 1 año, y por eso los salarios que ellos deberían ser solo por 1 año. Sin embargo, la realidad jurídica y práctica en la Junta de Conciliación es otra. Un juicio te tardará mínimo 1 año y medio. 1 año y medio te tardarás en un procedimiento laboral mínimamente, pero de 1 año y medio puede irse de manera indefinida hacia el tiempo, de manera desafortunada, dependiendo de qué tan fácil o difícil sea emplazar o notificar al patrón, número 1, y después, pues bueno, los medios de prueba que se ofrezcan y el desahogo de los mismos. Entonces, de todo esto depende que el juicio sea corto o largo, pero mínimamente estamos hablando de 1 año y medio.
Muy bien, pues como pueden ver, pues este tema es muy interesante, da muchas cosas, estamos ante una especialista en la materia, lo vuelvo a sostener, aparte de que es mi amiga, le agradezco mucho que también forme parte de este proyecto que estamos llevando de asesoría y defensa jurídica para la familia. Gaby, hay muchas cuestiones, pero pues el tiempo nos acorta, también la licenciada tiene sus respectivas actividades, ahorita sale corriendo también para las juntas de conciliación y arbitraje, porque pues hay que defender a los trabajadores, ya ven, ese es nuestro tema. Gaby, no sé si tú nos pudieras compartir frente a nuestros seguidores, no sé, números telefónicos, correo electrónico, algo que tú nos digas para que pues puedan seguir en contacto contigo y puedan recibir esa asesoría o satisfacer sus dudas que algunas personas tengan al respecto. Sí, por supuesto, si te parece bien, adelante. podemos subirlo a la página, los teléfonos de contacto, la dirección de correo electrónico, para que también a través de ellos, pues con mucho gusto podemos darles la atención que necesiten. Se me hace como más, un poquito más fácil que estar dictándolo. Sí, efectivamente, pues sí, los vamos a subir los números telefónicos también de aquí de la licenciada, para que todos nuestros seguidores pues puedan tener la confianza de marcarle o escribirle a su correo electrónico. Discúlpenos si a veces no se los podemos contestar tan forma de inmediata, tenemos nuestras ocupaciones, pero ténganlo por seguro de que lo llevamos a cabo. Ya ven, su servidor también les contesta sus cuestiones que tenemos ahorita, pero luego pues nuestra carga de trabajo y nuestras actividades personales pues a veces nos impiden que lo hagamos de forma tan rápida, pero ténganlo por seguro que vamos a estar pendiente. Gaby, la verdad te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación de esta entrevista, esperemos que contar contigo en otra, te hacemos la cordial invitación, porque vemos que de verdad el tema es muy interesante y a muchos de nuestros seguidores que entretenemos personas, trabajadores, abogados también, que tienen también sus cuestiones, pues de verdad pues que puedan satisfacerlas contigo en este aspecto, ¿no? Sí, gracias Edgar, pues muchas gracias a ti, a toda la gente, a todos los seguidores que se tienen a través de estas redes. Con mucho gusto, si tengo otra invitación, con mucho gusto, porque el tema es muy, muy vasto. Además es un tema que me apasiona. No, pues sí, se ve luego que quién domina la materia laboral en este aspecto. Y que bueno, quiero hacerles un comentario, también es especialista en derecho familiar, porque por eso también ha llevado asuntos muy interesantes, principalmente en materia de menores. Yo por eso lo digo que aquí ya mi abogada en materia de menores es muy conocedora del ramo, y de verdad cada caso interesante que te ha llegado, Gaby, que eso hace que pues nos pongamos a estudiar y nos preparemos mucho, y yo puedo decir que tenemos una excelente abogada como también socia del despacho que estamos ahorita llevando. Pues gracias. Sí, claro, va a ser otro tema, porque son temas muy interesantes que se están llevando en la práctica y en la actualidad, tantos problemas familiares, principalmente con los menores, ¿no? Que son los que a veces no tienen derecho en un proceso, o no se les escucha o no se les toma su parecer adecuadamente, porque aunque diga la ley de que el juez los escuchará, a veces no es suficiente esa situación, sino que tenemos que tomarlo en cuenta, y Gaby se ha especializado mucho en ese rubro y ha tenido muy buenos resultados en las resoluciones que ha obtenido, y ha ayudado a muchas personas, principalmente mujeres, en este aspecto, aunque también los hombres, aunque a los hombres también a veces nos vemos ahí involucrados en un problema de esta índole, y luego somos los que más nos cuesta trabajo a veces tener acceso a la justicia en esta materia. Pues Gaby, vuelvo a reiterarte la felicitación, gracias por estar con nosotros, y bueno compañeros, pues estamos en contacto y esperamos que nos sigan siguiendo en esta página, y como bien dicen, pónganos sus dudas, comentarios, y estamos a la orden. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.